Vamos a hablar de precios, temas sensibles si los hay en la Argentina. Hoy habló el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, dijo que en mayo sigue la tendencia descendente en los precios, ¿no? Bueno, creer o reventar. Vamos a dialogar de esto con Graciela Bebacqua, exdirectora del INDEC, tiene su propia consultora, es una de las personas, de las especialistas más seguidas para evaluar qué está sucediendo con la inflación y en general con los distintos precios de la economía. Graciela, un gusto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien. Bueno, Graciela, todavía no se conoce el dato de inflación de abril, ¿no? Lo estamos esperando. ¿Cuándo se divulga? ¿Mañana eso o pasado? Mañana en el calendario, así que mañana. Mañana, o sea, mañana vamos a conocer la inflación de abril del INDEC, o sea, la inflación oficial. ¿Cuánto les dio a ustedes? A nosotros abril nos dio 2,6. 2,6. Sí, ¿Y al gobierno le puede dar cuánto, usted cree, según lo que ya hemos visto enero, febrero y marzo? por adivinación. No, supongo que menos que el 2,1 que dio en marzo. Pero bueno, eso habrá que ver mañana cuando salga. O sea, usted en principio sería de la idea que la inflación va a estar en abril para el INDEC en torno al 1 y pico. Supongo porque están dando números cercanos a los esperados con el IPC nacional y un poco más abajo del promedio del resto, ¿no? De consultoras o de las pocas provincias que quedan divulgando IPC. ¿Por qué sucede esto, Graciela? El gobierno lo que dice es, no, bueno, las consultoras miran Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos relevamiento de todo el país y ahí se suavizan muchos precios y aparte el gobierno, tengo entendido, y esto lo ha reconocido el propio Augusto Costa, se rige por precios cuidados, ¿no? Y eso no sé si científicamente está muy bien. Bueno, en realidad nosotros nuestro IPC sigue la cobertura que históricamente tuvo el IPC oficial, que es Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos. De todas maneras, si nos acordamos que se interrumpió el IPC nacional en abril del 2008, cuando empieza la primera cambio de metodología en el INDEC, se interrumpen los índices provinciales, por lo menos los que estaban en el nacional, que eran tomados como referencia, como promedio de las provincias, porque en el mediano plazo las provincias, todas, aún incluyendo el Gran Buenos Aires, están tendiendo el mismo número. No en el mes a mes, quizás, porque puede haber cambio de tarifas de transporte en distintas provincias en distintos meses o alguna cuestión particular de la canasta de la provincia, pero lo cierto es que en el mediano plazo, trimestre, semestre, tienden al mismo número. Por eso eran buenas referencias los IPC provinciales cuando los publicaban. Graciela, el 2,6% que dan ustedes para abril es menor obviamente al índice de marzo. Ahí sí se nota una tendencia en descenso de la inflación. Mira, yo diría que para hablar de desaceleración de la inflación tendríamos que tener por lo menos 3 o 4 meses de desaceleración. En realidad, abril está más bajo que marzo históricamente. El segundo trimestre del año siempre es más bajo que el primero, independientemente de que estamos con una inflación muy alta, más alta que la de por lo menos 10 años para atrás en términos anuales. Es decir, abril nos cerró con abril del año pasado en 36,7 y lleva acumulado un 15,6 por ahí. Es decir, son números altos. Por un lado, la desaceleración que pareciera hay que esperar porque abril es un mes que da más bajo. Y la otra, más bajo que enero, no porque no estemos en inflación. 2,6 es alto, 2,6 mensual es muy alto. Tenemos arrastre positivo para mayo, no negativo. Quedan pendientes la quita de subsidios para los servicios, que no sabemos si se va a dar en mayo o junio, pero es lo que estaba previsto, y eso pesa mucho en el índice, aunque no significa aceleración de precios, sino es una cuestión discreta, pero trae como consecuencia otras subas. Combustibles está arriba para mayo, y
lo cierto es, carne está arriba para mayo, a nosotros alimentos nos da alto en abril, a pesar de que no es el más alto de todos los rubros. Los más altos son educación y indumentaria, que se podría decir que son como estacionales. Claro, sí. Graciela, y en mayo hay un repunte en algunos productos, por ejemplo la carne, que es producto esencial, digamos. Tenemos un arrastre positivo fuerte, y lo que hemos notado que en general van bastante parejos, es que en los supermercados se han sostenido variaciones de precios más bajas que las carnicerías. Y tenemos arrastre positivo, nosotros estamos viendo en mayo con subas de carne en el resto de la muestra. Pero van acompañando el resto, digamos. Claro. En abril aumentaron las prepagas, aumentaron otros servicios privados, es decir, alimentos no dejó de subir, y excepto que podamos comparar con la salida de la devaluación en la última de enero y todo febrero, es cierto que no hay niveles tan altos de generalización de subas como lo hubo la última de enero y todo febrero, pero lo cierto es que todavía no podemos asegurar de que haya desaceleración. Usted lo dijo la pasada, ¿no? Pero son datos realmente terribles. La inflación acumulada, punta a punta, abril contra abril del año pasado, ya roza el 37%. Sí, sí. Y vamos a llegar, yo creo, si sumamos mayo y junio, comparado con el año pasado, vamos a estar en 40% anual cuando cerremos el semestre. Puede que estamos ahí muy cercanos. Hay que ver que yo supongo que mayo y junio, a pesar de que yo hable de que todavía no se visualiza desaceleración, puede que sean parecidos al abril, porque es en general más bajo, pero habría que ver qué pasa con las tarifas. Si las tarifas se empiezan a aplicar con el quite de subsidios, eso ya no va a ocurrir y estaríamos seguros en el 40. ¿Uno puede proyectar ya a esta altura, Graciela, la inflación de mayo aproximadamente, digamos, considerando el arrastre y algunos aumentos puntuales, digamos, va a ser más del 2%, seguro? Yo pienso que debe ser cercana al número de abril, pero la verdad es que en general yo, más que el del arrastre, que a nosotros nos da un 1,5, un poco más alto en alimentos, no anticipamos ni proyectamos el índice por la cantidad de muestra que tenemos. Es muy buena para el mes completo, pero anticipar por semana o 2 semanas es complicado. No, claro, estamos pidiendo una proyección, ¿no? No que nos anticipe un índice, porque realmente es imposible, y aparte el mes todavía no se desarrolló completo, ¿no? Con lo cual uno puede proyectar y estimar. Sí, lo que vemos es que viene con la misma dinámica de abril, y entonces dudo que pueda bajar. Supongo que va a estar en los mismos niveles. Hay que ver cuánto incide combustibles, porque también todos los meses hemos tenido subidas desde enero hasta acá, y algunos, bueno, como electrodomésticos que siguen subiendo, y otros, todo lo de tecnología, que desaparecen productos o cambian de nombre para tener incrementos o falta por importación, siguen subiendo, no en el mismo nivel, pero siguen subiendo. Graciela, y para cerrar, ¿no? Porque realmente uno nota que el gobierno está haciendo un esfuerzo en materia monetaria, o sea, hasta hace pocos meses le echábamos la culpa a una política monetaria excesivamente laxa, ¿no? Con crecimiento de la base monetaria en torno al 35, llegó a ser el 40% anual, esos pesos terminaban en el dólar y en los precios. Ahora el Banco Central está recogiendo el barrilete, ¿no? Y hoy la base monetaria crece a menos del 20, o sea, muchísimo menos que la inflación. Es una caída en términos reales en la cantidad de dinero que circula en la economía, se nota la falta de dinero y sin embargo la inflación es alta. Esto es una cuestión de algunos meses que hay que tener paciencia para ver una disminución mayor de los precios, o acá ya hay otros componentes, por ejemplo, tarifas atrasadas, por ejemplo, aumentos que se van dando en distintos sectores que se negocian, o sea, en los servicios
justamente regulados. Y algunos hablan también, y yo creo que algo de esto hay, que el empresariado también aprovecha este contexto de alta inflación para ir retocando y que no se note tanto, ¿no? ¿Puede pasar algo de esto también? Yo sé que el gobierno es muy duro con el empresario y lo culpa de la inflación. No estoy de acuerdo para nada con eso. Pero puede ser que en este contexto de alta inflación, en donde no hay referencia clara de precios, algunos empresarios y algunos sectores aprovechen. Yo creo que la gran mentira complica la situación en todos los casos, digamos. Uno esperaría que es cierto lo que decís, es decir, hay subas que no tienen como explicación y que van, sobre todo después de la última semana de enero, diría. Antes, no sé, que uno no tiene explicación por qué de golpe aumenta algo el 30, el 20 o el 10%. Pero también el escenario es complejo. Es decir, falta cerrar paritarias y la quita de subsidios que va a tender a la suba de la inflación. Pero lo cierto es que el nivel de actividad se está frenando y hay que ver cómo impacta eso, que no es directo, no es tan rápido, digamos. Primero se ve el impacto de la bajada de nivel de actividad y después en la inflación. No sé qué va a pasar, las reglas no están muy claras, así que habrá que esperar unos meses más para poder evaluar si realmente va a bajar la inflación o no. Por lo pronto, Graciela, hoy se conoce el índice de inflación Congreso, ¿no? El que divulga el Congreso todos los meses, el día anterior a la inflación oficial. Cierto, sí. Está bien, y ahí vamos a tener también alguna estimación del promedio de las consultoras privadas. Ustedes participan, ¿no?, dentro de este índice. Nosotros no participamos en el IPC Congreso, pero en general están en los mismos niveles. ¿Por qué? ¿Por qué, Graciela, no están? Por una decisión propia, me imagino. En realidad, sí, una decisión del equipo, pero cuando comenzó esto, que es a partir de las multas que todos tuvimos, o que todavía tengo, no nos daban los tiempos, porque nosotros cerramos cerca del 10 o por ahí, y con el tiempo que requerimos para cerrar tranquilamente, y las consultoras tienen sus tiempos porque están atadas a sus fechas anticipadas por clientes o por lo que fuere. Entonces, nosotros no llegábamos a la fecha que se publicaba el IPC Congreso y después quedamos fuera y bueno, no decidimos incluirnos. Perfecto. Graciela, un gran gusto. Muchísimas gracias por este contacto. Muy amable.